Buenas, buenas, otra vez acá estamos con una partida de Faustino recorriendo este camino hacia la maestría, hacia el título de gran maestro y se enfrentó en un match en Argentina, que gracias a Dios podemos tener a su visita en algunas oportunidades, y se enfrenta con Sandro Mareco, con nuestro gran Sandro Mareco, número uno del equipo olímpico nacional, bueno, en varias oportunidades liderando el ranking nacional, a veces le toca a otros grandes maestros como Diego Flores, pero esta partida con Faustino, este match que se hace en un contexto interesante, partidas semirápidas, partidas de 25 minutos, y en un match muy duro donde Mareco, creo yo, llevaba la presión, porque bueno, sos el número de Argentina, pero también está jugando contra este pequeño gran genio que es Faustino Oro. Así que bueno, empieza con una partida catalana, una apertura un peón dama. Faustino intenta hacer la India y bueno, cuando le juegan caballo F3 muchas veces transforma la posición, se va para un peón dama y ahora va a ser una catalana muy teórica, una línea que se jugó mucho en el match de Karpov con Kasparov, ese icónico match que tuvieron, que interminable, que estaba ya remontando Kasparov. eh, eh, 2-5, creo que llegó a 3-5 ese match. Bueno, toda esta línea es teórica, muy teórica, por eso es interesante. El match hasta este momento venía empatado, Faustino con Sandro, y llevaban tres empates muy luchados, muy combatidos, donde Sandro había tenido posibilidades de desequilibrar. Seguimos con la línea teórica, acá en la 4 es para evitar la expansión de B5. Bien, seguimos en Mapó, en Torre Torre de 1, digo, alfil C6. Y ahora acá se produce una situación, bueno, líneas generales, el blanco domina el centro, el negro le falta desarrollo, le falta un poco de espacio, pero paulatinamente las negras van a ir acomodando las piezas, todo teoría. Bien, aquí nos detenemos para entender por qué la línea de alfil por F6, ¿no? Es el cambio de alfil por caballo para jugar estratégicamente tratando de consolidar la posición de los caballos. ¿Cuál es la clave de la posición? La clave de la posición es que las negras no se liberen con C5. Si se liberan con C5, pueden pasar a estar mejor. Entonces es la presión que genera el alfil en C6 sobre el de G2, que el blanco no lo quiere cambiar, el control del centro que tiene el blanco y evitar esa expansión con C5, esa liberación. Una vez que se libera el negro, ¿Cómo se daría esa liberación? O sea, por ejemplo, cambiando el alfil por el caballo y después haciendo no, 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 así. nunca, nunca tenemos que cambiar el alfil por el caballo porque ese alfil presiona la Ah, diagonal y exacto. es un alfil muy activo y entonces no. ¿Cómo lo pondrías ese alfil? ¿Cuál? ¿El de C6? El de S6 lo pondrías. Presiona, presiona No, no, ahí. pero para hacerse 5 en algún. Ah, bueno, ya lo vamos a ver en la partida. Vamos a ver que esa sería la molestia. La molestia del negro es como en la siciliana hacer de 5 con Ujú. negras. Acá en la catalana es al llegar a C5. Es como el objetivo general. Un poco para entender la línea. Todo teoría, ¿no? Eh, el A5 fija la casilla B4 para evitar que se expanda también con B4 y que controle C5. Entonces son pequeñas estrategias que van surgiendo en todo el tablero. Bueno, ahora las blancas se animan al caballo E4 porque quieren controlar con E4, pero creo que toda esta línea es teórica hasta el dama B3. Por ahí jugaba 17, por acá era todo teoría. Entonces, lo que demuestra el gran conocimiento de Faustino, bueno, de Mareco ni hablar, lleva muchos años también con el ajedrez, pero bueno, en este tipo de posiciones. Bien, ahora tenemos un prefinal, ducha de caballos contra alfil y caballo, donde siempre el blanco mantiene una pequeña ventajita, no ventaja de posición, sino esa de espacio, mayor maniobrabilidad, pero no se sacan ventajas y juegan bastante preciso los dos. Como bien les decía hace un rato, hay que expandirse en el flanco dama. Entonces, como ve que no llega a C5, nunca está pudiendo llegar a C5, entonces llegó a B5. Cuando el negro llega a C5, o está mejor o está igual. Acá el dama B7 ya
presiona en B y presiona en la gran diagonal al rey. Y vemos cómo los Y caballos. hizo un doblete a la torre y a la dama. Sí, por supuesto, sí, el descubierto, el doblete, todo. Pero llegar a C5 es, ¿no? Siempre, más allá de que acá ganaría. Entonces, rey G1, pensemos que es una partida de ajedrez activo donde no se sacaban ventajas. Y Faustino salió airoso de la apertura. Seguimos un poquito y vamos a ver el punto culminante que va a venir ahora. Bueno, este cambio de alfil por caballo, ¿no? Esta simplificación que hace Fausti. Em, las negras deciden ese cambio y ese peón de E5 puede molestar para la defensa del enroque. Por eso el caballo se retira a D7, tocando E5, mirando también con cariño la casilla F8, que si ha llegado el caso uno puede defender el flanco rey, pero también ya ahora con la alegría de que podemos hacer C5, Ujú. ¿no? Que ya quedó liberado el punto, aunque no es de ruptura, es un punto para oxigenarse. Ahí se señala como conveniente caballo E4, seguramente amenazando caballo D6, Y ¿no? sí, y es interesante verlo porque ahí sacrifica en apariencia la calidad porque estoy comiéndome la torre con, Sí, pero después ¿no? también toma la otra También torre. tomamos la otra Tiene una torre. posesión. Sí, pero también hay las blancas también están comiendo peones acá, ¿no? Así que es interesante la variante. Em, Mareco decidió jugar más sólido torre de 3. Y ahora vamos a ver cómo no se conforman con las tablas, ¿no? Ellos siguen jugando, todas las partidas fueron muy jugadas, después los desempates eran partidas más rápidas. Había una bolsa de $10.000 en este match, Ujú. muy interesante también para el ajedrez argentino, ¿no? Que se profesionalice un poco. Bueno, en esta posición tenemos algo más interesante. El caballo de B1 no está tan activo, ¿no? No quedó tan bien. Pero, como contrapartida, al avanzar el peón a B4, no tenemos la facilidad de llegar con el peón ahora sí a C4, ¿no? Porque puede haber un bloqueo. Y eso es lo que va a buscar Faustino, porque ¿cuál es el plan? El plan es llegar a C4 y liberar el peón B, ¿no? Hacer un peón libre, generar un peón libre. Eso es lo que vamos a ver en esta partida y que se produce un final. Bien, ahí vemos cómo Faustino reacomoda las piezas. Esto es muy importante, justo viendo su final de Torres ayer. Cómo en lugar de renunciar a la columna, soportar la columna, ¿no? La tensión en la columna, que es este torre de 5. Son pequeñas jugadas magistrales de acomodar las piezas. Y ahora ese avance del peón con la idea de C4. Y ahí está la clave, ese C4. Pensemos que es una partida que ya está en un ritmo muy rápido, si bien tienen incremento, pero ya esto es con segundos en el reloj. Esa jugada arriesgada de Fausti que lo que logra es eh, el peón pasado B. Sí hay un jaque intermedio en C4, en C5, perdón, con recuperando el peón. Entonces aquí recupera el peón, pero se simplifica y llegamos a un final de torres. Y acá nos vamos a detener. A partir de ahora que vamos a ver más o menos rápido esta partida, lo que queremos destacar. Ah, ahí lo tenemos, ¿no? Exacto. En este match, bueno, acá tomar el peón no sirve, torre por D5 no serviría porque Faustino está avanzando B3 y después pone la torre detrás del peón y es una ventaja, aparte de comer el de A4, pero pone la torre detrás del peón y es una ventaja decisiva. Cuando los peones están detrás de la torre, o sea, lo que va a pasar acá, que no engancha la torre detrás del peón, cuando no podemos apoyar nuestros peones con la torre, entonces se dificulta la ganancia. Los peones avanzan muy lentamente, porque la torre atrofia el avance de los peones. Por eso es importante entender que en los finales de torre a veces vale más la actividad de la torre que un peón o dos peones. ¿M? Entonces, pero en esta partida, que los dos son muy buenos finalistas, lo que vamos a destacar es que con los nervios, con la presión del torneo y con el match, ¿no? En juego, porque esta partida definía el match, Ujú. cometen muchos errores. De todas las partidas que vamos a ver de Faustino, esta es la que más errores tiene, pero no son errores groseros, son errores, Impreciso. ¿no? Imprecisiones, que de repente podía ganar.
podía empatar, podía ganar, podía empatar, nunca perder, ¿no? Pero es interesante ver cómo los dos caen en esa situación de errores, porque justamente los finales de torre son los más difíciles que hay de jugar y hay que estudiarlos muy bien, ¿no? Y las imprecisiones en una partida rápida son comunes. Bueno, acá, por ejemplo, no tenemos una ventaja clara de parte de las negras. Ahora viene rey e7 y, bueno, muy importante siempre en los finales acercar el rey. Y acá, ahí se pasó, padre. Vaya a rey f3, ahí la variante 3. Mm. Ahí, no, no, esa variante, no sé por qué la habíamos puesto que era, no, eso no, seguimos. Espere, ahí. Ahí está, seguimos. Ahí. Bueno, en lugar de torre C2, eso era F6. La jugada F6. Bien. Era difícil de hacer. Como opción alternativa. O sea, Sí, esto no fue jugado, sino una opción alternativa. una opción alternativa, la jugada esta que le da ventaja, despeja, sí, Esto sería. sí. Lo que logramos con F6 es concretar la ruptura del peón E que no nos permite pasar con el rey y evitar un contrajuego importante. Bueno, acá es muy interesante esta línea, por eso la pusimos, porque activa, a ver, ¿Por qué tomar con ese peón y no con el otro? tomar con el peón F. Sí, Bueno, el peón H lo vamos a parar con la torre, no hay un inconveniente. bueno, sí es Este, cierto, pero podría escaparse. sí, pero es más homogéneo. Exacto. Bien. Sí, Seguimos con esta línea. sí, vamos con torre C2. Bueno, acá ya. Y volvemos. Sí, volvemos. Bueno, torre C4. El tema es que como usted lo maneja, entonces yo no me puedo concentrar, padre, con el final de torres, pero bueno. Entonces, a ver un segundito. Acá, esta posición. Fausti, por eso le marca error, tiene torre A2, ¿no? Que le está comiendo el peón gratuitamente, ¿no? Esa es la ventaja que tiene ahora en la posición, ¿no? Esta sería la jugada correcta y bueno, ya le cae el peón a Sandro que bueno, tiene que activar, por eso es importante, por este tipo de reacción de E4 que acá no sirve, que es la amenaza de entrar con la torre y activarse, torre de 6 y la torre atrás de los peones. Por eso Fausti tenía que jugar rápidamente el F6, ¿no? La jugada que nos corrige el módulo acá siempre es el F6, ¿no? Hacer rápidamente F6, que cuando Faustino lo logra hacer, entonces rompe la posición, ¿no? Acá, bueno, Sandro jugó E3, seguimos. Y ahí viene el F6. Muy bien, peón por. Sigue con la pequeña ventaja porque evita los contrajuegos. Y ahora otra vez vamos a ver esta maniobra de Torres, que no es fácil, por eso nos vamos deteniendo. Viene una repetición de jugadas, fíjense. Con el cambio de torres ahí no se lograría nada, ¿no? Porque No, el peón B está pasado y no podría. no porque hay un G5 permanente que nos Que libera también el peón amenaza. H, Eso, sí, claro. sí, No, sí. Ese es el lío. no, no, por eso no se Sí, sí, puede sí. cambiar las torres. Sí, sí, sí. Ese es el Entonces tema. sí, estamos agarrados los dos Sí, 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 en sí. ambos lados. La misma idea del otro lado. Sí. Pero acá es interesante ver cómo repiten las jugadas y que acá le pone la ventaja clara con esta Claro. jugada, que cuál es la idea, que si come el rey, no está llegando al cuadrado del peón, Sí, sí, ¿no? sí. Si cambia torres, y si Sí, no sí. cambia torres, ya le estoy comiendo gratuitamente el peón de A4 y no hay manera de que la torre blanca se acomode para parar estos peones. Entonces, por eso era ventajoso, pero ahí volvemos al torre C2. Es lo que digo que con los nervios y ganando tiempo en el reloj, a veces es mejor repetir jugadas. Sandro repite y por eso te muestra como que tenés más errores, ¿no? Van y vienen, y ahora Faustino engancha y se va a comer el peoncito A, ¿no? Pero fíjense cómo la torre se activa
Esto de que el padre tenga el control me pone nerviosa, pero es que él avanza y... Pero bueno, la torre se activa y se pone detrás del Siempre, peón. siempre quieres tener control. Sí, pero bueno, por lo menos de la partida, usted hable de la teología. Vamos a terminar mal acá. Bueno, entonces seguimos, padre, no le digo más nada. Porque acá, a pesar de que la posición, fijémonos bien, tiene cuatro peones el blanco y el negro cinco, y tiene dos libres, pero a pesar de que sea una ventaja muy grande, no se concreta todavía porque la torre blanca está activa, que es lo que les dije hace un rato. Busquen que la torre esté activa Ujú. y ya se le escapan las tablas a Mareco, porque fíjense, torre B6 cortando al rey negro también, entonces no pueden avanzar los peones, el A no puede avanzar. Y acá se Y acá es cruza. donde está la gran decisión. El rey se tiene que quedar del lado del flanco dama, porque si se va del lado del flanco rey, aparecen golpes tácticos con temáticos con ganancia de torre. Entonces es muy interesante ver. Sí, igual es cierto que si va el rey fuera a C2, que parece lo más conveniente, ¿no es cierto? Ujú, Ya del otro lado se perdería la torre G, el peón, ese peón que podría darle la ventaja avanzándose y liberando al H en caso de que se supriman las torres, ¿no? sí, Habría que ver también si eso da, ¿no? Es bueno. decir, no sé, por ejemplo, si se jugara así, ahí, ¿no? Ahí está la jugada, Ese es póngalo. Torre C2. A rey ver cómo C2. sería, sería interesante ver cómo seguiría ahí. Ahí sigue torre, fíjese, Ahí, ahí, quiere apoyar los peones, ¿no? claro, porque si no, claro, si no los pierde, cierto, claro, entre el que va al otro lado pierde los peones, sí, 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 está bien. Sí, sí, sí. Y bueno, esta es la situación que es muy difícil de evaluar, porque es una Ah, partida rápida, pero pues no, pero la puedes seguir, porque acá esto es muy importante, no es que la puedes seguir, la tiene que seguir, porque acá hay un tema táctico, un momento, padre, para que la gente lo siga, es que esta variante era modulera, muy difícil de ver, por eso obviamente se comete el error, que parece que está perdido el blanco, pero hay un tema táctico que después se produce de modo inverso, que después lo tiene Faustino a favor en el otro flanco, que es la liberación del peón H y que si toma el peón avanza, bueno, ahí lo vemos, y la torre no puede parar el peón por el golpe táctico, avance nomás, que nos comen la torre, o corona, o le comen la bien, torre. Esto se produce después de modo inverso. Y este final lo da como tablas, ¿por qué? Porque el rey negro va a ir a apoyar el peón G, el rey blanco tiene que estar parando los peones A y B porque no llega a comerse con la torre porque el peón G empieza a caminar con el rey. Y entonces un final tabla, se va a tener que sacrificar la torre por el peón G, ¿no? Entonces por eso da tablas aunque gane la torre. Esto es curioso, se va a producir del otro lado, pero era muy difícil para Sandro controlar este final, ¿no? Se intuía un final perdido y fíjense cómo ahora aparece el tema táctico. Bueno, acá vuelve a padre, ahí. sí, así vemos que hizo con el A rey. rey E2, bueno, acá la jugada correcta era torre B1, creo, era mejor porque ya defiende el peón B y avanza gratis el peón A, Claro. ¿no? Pero bueno, estamos hablando de una partida rápida, por eso digo, ay, sí, hay muchos errores. Bueno, y acá aparece el contragolpe, tengo que hablar rápido porque el padre va muy rápido, de los peones, el contrajuego que vimos recién, que lo va a agarrar con la variante de Claro. comerle la torre, Sí, ¿no? porque acá si toma el B, ya corona la. Exacto, O tiene que porque sacrificar la torre. exactamente, igual que el espejito de lo que vimos hace un rato. Y ahí está el truco, que bueno, ahora la torre no Sí, puede parar los peones. sí, sí. Seguimos. Sí, sí, sí. Ahora sí que le tiene que poner nitro porque se van a reír con este video. Y bueno, Bien. y coronaron los peones. Bueno, y a ver, desde la teología, ¿qué podemos decir? Me hace pensar un poco en cómo uno muchas veces busca como prever las cosas, tener una visión un poco de futuro y lo más exacta posible, ¿no es cierto? Porque necesitamos orden para vivir y sin embargo las variantes que tiene la vida son impredecibles, son infinitas. Es un tema muy borgiano ese, ¿m? Pero es un tema de fondo teológico, es decir, en el fondo nosotros podemos controlar un poco lo que tenemos entre manos, podemos tener intuiciones de sentido o de trascendencia, pero en el fondo siempre los destinos del mundo están en las manos de Dios.
El tema es que aquí en el ajedrez justamente se va como esbozando, justamente si hacemos una lectura teológica de la figura de Faustino como una figura cristológica, se va esbozando de algún modo un camino de vida, de salvación, eh, que en el juego de algún modo hace esta equiparación con lo que sería la teología también, o lo que sería un poco el camino de la fe o la providencia de Dios, mejor dicho, en los destinos de la historia humana. Eh, la dificultad para calcular justamente las variantes nos muestra nuestra finitud. Es muy difícil anticipar y saber exactamente en este tipo de finales con claridad qué opción es mejor hasta que no ensayamos, miramos y vemos sus consecuencias, ¿no? Lo seguimos con el módulo. Y en ese sentido también, cómo cada decisión en la vida afecta el universo, ¿no? Es un tema, de nuevo, muy borgiano. Él jugó mucho con esta figura del grano de arena que cambia el desierto, ¿no es cierto? Atahualpa Yupanqui también de algún modo retomó esta idea en alguna ocasión, pero que muestra cómo todo está conectado de algún modo, ¿no? Todo está conectado. Y bueno, en el caso del juego, las cosas dependen de uno y esa es la angustia que genera en el jugador este tipo de finales, ¿no? Es decir, tiene un dramatismo porque no se sabe el desenlace, como en cualquier deporte. Un partido de mundial que termina en penales no se sabe qué puede pasar. Cambio en la vida, nosotros sabemos que nuestra vida y la historia humana está en las manos de Dios. Es el que conduce sabiamente el juego hacia su victoria, es decir, hacia una plenitud final. Sí, bueno, yo espero que se rían un poco con nuestro video y con nuestras peleas, padre. Así que nos vemos en el próximo.